Maquiavelo no fue solo uno de los mayores filósofos políticos de la historia, fue una mente singular, capaz de transformar la ilusión en análisis, el caos en estrategia y el poder en objeto de estudio. Su nombre es sinónimo de realismo, astucia y coraje intelectual, pero detrás de El Príncipe, los tratados diplomáticos y la República de Florencia, hay una historia humana llena de altibajos, exigencias extremas y una resiliencia emocional impresionante. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Maquiavelo, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan único. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de inferioridad/superioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Maquiavelo fue mucho más que un pensador genial, fue un ejemplo humano de persistencia, coraje y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre política, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla del realismo y de la obstinada superacao. Maquiavelo nació en 1469 en Florencia, Italia, en una familia de clase media con fuerte influencia intelectual y jurídica. Desde joven, demostraba una curiosidad incomún por la política, el poder y el funcionamiento de las instituciones. En términos psicológicos, esto indica un rasgo de personalidad altamente observador, alineado al arquetipo del estratega, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda constante por comprender el mundo real, no idealizado. Creció en un periodo de intensa inestabilidad, las guerras entre ciudades-estado, el ascenso y caída de los Médici, y la corrupción generalizada de la Iglesia fueron marcas profundas en su formación. Estos eventos no lo destruyeron, por el contrario, se convirtieron en el combustible para su obra. La pérdida de su cargo como secretario de la República de Florencia, en 1512, tras la restauración de los Médici, representó un trauma psicológico profundo, pero también un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de validación externa, sino de su propio senso de propósito. Maquiavelo no escribía para ser famoso, escribía para entender el poder y ofrecer una visión práctica para quienes gobiernan. Aunque también presentaba cierta ansiedad de validación. Costumbraba evitar elogios, evitaba situaciones sociales y muchas veces se aislaba en reflexiones profundas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, proteger su energía y enfoque de distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión intelectual con sencillez humana, lo que lo hizo admirado tanto por filósofos como por legos. Podía hablar con políticos y artesanos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional bajo presión. Su caso nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo parece pedirte que cambies. Rasgos de personalidad, observación, rigor y sensibilidad única. Al mirar a Maquiavelo, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Era extremadamente curioso, analítico y comprometido con su propia visión del mundo. Adoraba aprender, estudiaba historia, política, ética e incluso arte militar, pero lo que lo hacía singular era su capacidad de conectar ideas aparentemente desconectadas. Esta mezcla de intuición y persistencia e integración emocional es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era imposible, bastaba observar, reflexionar y evolucionar. Frases como "es mejor ser temido que amado", "si no se puede ser ambos", revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de elogios, sino de su propio senso de misión. Aunque también presentaba cierta ansiedad de expresión. Costumbraba revisar sus textos infinitamente, temía la reacción del público y en ciertos momentos evitaba publicar sus ideas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, mantener el enfoque en lo que importa y evitar distracciones.
También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con fragilidad interior, lo que lo hizo admirado tanto por filósofos como por ciudadanos comunes. Era capaz de conversar con reyes y esclavos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar poder como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Maquiavelo? No era riqueza ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda de orden, eficiencia y comprensión del funcionamiento del poder. Él decía, quien desea hacer una reforma debe contar consigo mismo y no depender de otros. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Rayan, Maquiavelo representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su vida solitaria y sus relaciones turbulentas. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió una vez, si puedo imaginar un sistema, puedo transformarlo en realidad. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que lo ayudó a mantener el enfoque aún tras pérdidas familiares y políticas. En términos prácticos, esa visión trascendental lo mantuvo firme ante críticas y rivalidades. Cuando la Iglesia lo etiquetó como hereje o inmoral, respondió con más textos, más profundidad y más claridad. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque cuestionado, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Maquiavelo mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Costumbraba grabar ideas en cuadernos, revisar argumentos mentalmente y visualizar debates completos antes de escribir sus tratados. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo al desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de transformación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Maquiavelo vivía esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductamentales, persistencia, control y disciplina consciente. Maquiavelo tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, revisaba sus textos, participaba en debates y pasaba horas ajustando sus argumentos y estructura de pensamiento. Decía, no soy el más rápido en razonar, pero soy el más persistente. Esto revela un patrón conductual poco común, él entrenaba la lógica tanto como entrenaba la emoción. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En entrevistas o cartas, confesaba, mi cabeza es mi músculo más fuerte. El pensamiento comienza allí. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la fluidez, algo que lo mantuvo firme aún tras derrotas graves y presión extrema. Aunque también tenía cierta rigidez mental. Costumbraba exigir control total sobre sus tratados, lo que generó conflictos con colegas e incluso con sus propios alumnos. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta personal escribió, a veces pienso que nací para enseñar. Que no importa lo que digan, sino el corazón con que escribo. Esto muestra que, detrás de la genialidad, había fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía escribiendo,
ajustando y encantando multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Maquiavelo no era solo un filósofo, era un investigador de sí mismo, que veía a la República como extensión de su alma. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes leen sus textos notan rápidamente esto. Escribía con pasión, pero transmitía claridad. Era alguien que veía el mundo con ojos de lógica y manos de artesano. Y eso lo hace fascinante no solo como pensador, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, como Maquiavelo manejaba críticas y errores. Maquiavelo vivió en un periodo de intensas disputas filosóficas y políticas, especialmente durante los años de la República de Florencia y el auge del poder papal. Ser criticado públicamente, ridiculizado por rivales y comparado con otros pensadores exigió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando la Iglesia lo acusó de inmoral o hereje, no se defendió con palabras, respondió con más tratados, más profundidad y más claridad. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener convicciones bajo presión externa. Aunque también internalizaba derrotas. Tras la pérdida de su cargo y el exilio forzado, entró en profunda reflexión y llegó a abandonar temporalmente la escena pública. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades o exigencias. Un ejemplo, acostumbraba rechazar elogios públicos, diciendo que no necesito medallas. Necesito paz y quietud para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, transformaba emociones difíciles en tratados memorables. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar, ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Maquiavelo necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales, el estratega, el guardián y el visionario del poder. Detrás de la figura de Maquiavelo, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del estratega, aquel que vive para planificar, anticipar movimientos y transformar el caos en orden. También era un guardián, alguien que amaba proteger el conocimiento y construir puentes entre el presente y el futuro. Y, por fin, era un visionario del poder, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Maquiavelo no veía la filosofía como carrera, sino como misión. En un tratado afirmó, vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición y autorreflexión, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Maquiavelo tenía un fuerte senso de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus ideas. Esto lo diferencia de muchos pensadores que buscan notoriedad. Quería compartir sabiduría, no solo éxito. Y esto lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales.
Tuvo varias relaciones turbulentas, hijos distantes y amigos que lo consideraban excéntrico. Fue conocido por caminar solo por bibliotecas, revisar textos por horas y hablar consigo mismo durante debates. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Maquiavelo nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Conferencias para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Maquiavelo? Maquiavelo nos enseña que el éxito no solo proviene del talento, sino del inemocional, la cualidad emocional con la que afrontamos la vida. Era curioso, perseverante, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar el significado antes que el reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver la filosofía como una aventura humana, desde una perspectiva técnica. Su historia demuestra que el talento puede manifestarse a diferentes ritmos, que la rebeldía, cuando está guiada por un propósito, es una virtud y que la perseverancia no es un fin, sino una pasión sostenible. Y eso es lo más importante, ser diferente no es un problema, es potencial. Maquiavelo no encajó en el sistema filosófico de su época, sino precisamente porque podía crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez nunca habría imaginado el realismo político ni habría dado alma a una revolución del pensamiento. Por supuesto, también hubo sombras. Fue difícil gestionar las relaciones, aceptar las críticas y reconocer que, por muy puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero esto no lo disminuye, sino que lo humaniza. No negó sus debilidades, convivió con ellas y siguió adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, incluso imperfecta. Entonces, ¿cómo aplicas esto a tu vida? Primero, asume que tu forma de ver el mundo es valiosa, aunque no la entiendas ahora. Segundo, recuerda que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas. Tercero, aprende disciplina creativa, una que mantenga el enfoque sin perder la calma. Y, finalmente, cultiva la valentía para ser auténtico, incluso cuando eso te aleje de lo convencional. Maquiavelo nos muestra que la verdadera innovación comienza en nuestro interior y que el primer paso para cambiar el mundo es comprender qué impulsa nuestro corazón. Vivió en busca de sabiduría, pero quizás el verdadero impulso fue el deseo de comprender el universo y su lugar en él. Sí, en el fondo, eso es lo que todos buscamos, significado. Y si algo nos dejó Maquiavelo, es la prueba de que el genio reside tanto en el cerebro como en el alma. Reflexión final. ¿Qué Maquiavelo vive en ti? Maquiavelo nos dejó un legado más grande que los libros y las escuelas. Nos enseñó que la mente humana puede transformar la realidad si tenemos el coraje de pensar de manera diferente. No era perfecto ni estaba libre de conflictos. Pero aún así, nos inspira a esforzarnos por alcanzar más de lo que esperamos de nosotros mismos. Así que, te pregunto, ¿qué Maquiavelo vive en ti? ¿El estratega que cuestiona los sistemas? ¿El guardián que desafía las normas? ¿O el visionario que a veces se encierra en sí mismo para proteger su visión? Independientemente de cuál de estas facetas te resuene más, hay un mensaje claro: puedes cambiar el mundo cambiando la forma en que ves tu propia mente. Maquiavelo nos recuerda que nuestro mayor laboratorio son nuestros pensamientos, y que la verdadera revolución comienza en nuestro interior. Como él mismo dijo, quien quiera reformarse debe confiar en sí mismo y no en los demás. Quizás lo mejor que podemos hacer es vivir con presencia, curiosidad y la valentía de seguir nuestras propias verdades, incluso si el mundo aún no está listo para comprenderlas. Entonces, ¿qué puedes aprender de Maquiavelo? Como él, tienes la capacidad de cuestionar, persistir, sentir y soñar, incluso cuando el mundo no comprende. Y quizás, como él, llevas dentro no solo a un gran pensador, sino también a un gran ser humano. Gracias por ver. Deja un comentario. ¿Qué lección de Maquiavelo te conmovió más? Hasta la próxima.